Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de fe nos reunimos para bendecir, para santificar a nuestro Padre Jehová, dándole siempre gracias por la obra maravillosa, por la obra loable de nuestra salvación. Bendecimos a nuestro Padre por nuestra creación, por habernos creado con su aliento, pero damos gracias por habernos salvado con su Hijo, con la sangre de su Hijo. Nosotros somos hoy creados por Dios, salvados por el Hijo de Dios, y bendecimos a nuestro Padre eterno por esta salvación tan grande con la cual nosotros hoy estamos bendecidos, con la cual nosotros hoy estamos recibiendo los beneficios de este pacto, de esta obra que el Padre Celestial hizo en su propio Hijo. Por eso bendecimos a nuestro Padre, amada Iglesia, en oración, dándole gracias siempre por la persona más importante de nuestras vidas, por la persona más loable de toda la tierra, superando todos los hombres antiguos de fe, desde Abraham hasta Salomón, hasta los reyes, hasta los profetas, la persona más loable, más gloriosa, Cristo Jesús. Nosotros damos gracias por la persona de Cristo, damos gracias por el Hijo, porque hoy todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros vivimos y la esperanza que guardamos hacia el futuro está en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fe. Él es el amor en el cual nosotros hoy podemos disfrutar la benignidad de nuestro Padre. Por eso bendecimos a nuestro Padre y le damos gracias por su unigénito Hijo. Damos gracias por Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre por enviarlo a la tierra y revelarnos a nosotros que Él tiene un Hijo glorioso, el cual, por medio de Él, el Padre ha mostrado su amor para la humanidad. Y nosotros hoy aceptamos ese envío, aceptamos al Señor Jesús y aceptamos el amor de Dios. Y nos dejamos amar de nuestro Padre y decimos como en la oración que nos enseñó el Señor Jesús, que se haga tu voluntad. Que aquí en la tierra, aquí en mi alma, se haga tu voluntad como se hace en los cielos. Por eso, pleno tiempo para todos, bendecimos a nuestro Padre y vamos a fluir en la palabra, vamos a nutrirnos, vamos a alimentarnos por medio de la palabra que nos permite el Padre hoy recibir a través del Espíritu Santo, y pedimos a nuestro Padre que por medio del Espíritu Santo tengamos luz en nuestros ojos espirituales, que tengamos espíritu de sabiduría y revelación para poder extraer las riquezas de Cristo de esta porción histórica, esta porción escrita que contiene el libro de los Salmos en el número 105. Entonces vamos a ser alimentados, vamos a ser nutridos, vamos a ser iluminados, perfeccionados por medio de la palabra más segura, que es la palabra del Padre. Es siempre la seguridad está sobre la palabra, porque por la palabra se crearon todas las cosas. Entonces por eso en esta mañana vamos a ser alimentados. Espérame un segundo que esto. Vamos a ser alimentados de esa palabra que nos permite el Padre Celestial recibir. Oh Señor Jesús, pleno. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra es lo único que nos puede a nosotros transformar, es la única que nos puede iluminar, la palabra de nuestro Padre Celestial. Y por eso el Espíritu Santo, que es el Maestro, el Espíritu Santo es el que nos permite que en esta porción escrita no sea conocimiento solamente para la mente, sino que nosotros por medio de esta palabra se convierta en alimento. El Espíritu Santo es el que puede hacer que estas letras se conviertan en vida, que estas letras se conviertan en luz, que estas letras que están aquí, que pudiera ser una porción de conocimiento para cualquiera que lo lee sin la ayuda del Espíritu Santo, pero para todos los hijos que acudimos al Espíritu Santo, que es el que las inspiró, pues Él nos va a ayudar a que estas letras no sean conocimiento, a que estas letras sean alimento.
sean nutrición, sean vida para nuestra alma. Y por eso acudimos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros, está con la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo porque Él los va a ayudar. Y una de las ayudas, aunque Él nos ayuda en todo, una de las ayudas con la que prioriza el Espíritu Santo nuestro crecimiento espiritual es dándonos alimento, dándonos luz. Y por medio de la palabra escrita, estas palabras toman vida. Y por eso el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Entonces le damos gracias a nuestro Padre y quedamos en las manos del Espíritu Santo para que una vez que podamos leer este testimonio escrito se vuelva en una porción de vida en este día, en una porción de luz para nuestra alma, que nosotros podamos ser iluminados y vivificados por medio de la palabra que trae el Espíritu Santo. Entonces vamos a fluir, amada iglesia, en el Salmo 105. Y dice el Salmo 105, en el nombre del Señor Jesús: alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Busca a Jehová y su poder, busca siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Can, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, pues en ellos las palabras de sus señales, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Le dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza.
los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amada iglesia, ese es el capítulo 105 del libro de los Salmos. Damos gracias a nuestro Padre por permitirnos cada vez tener esa cercanía al testimonio escrito, porque gracias que tenemos la palabra escrita que nos ayuda a que por medio del Espíritu podamos abrir más el entendimiento del misterio de Dios, del misterio de Cristo. Entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ponga su luz en este capítulo, en estas letras, y nos pueda traer la vida de Cristo en esta mañana a nuestra alma, y poder hacer así alimentados de las inescrutables riquezas del Señor Jesús. ¿Qué dice el salmista? Capítulo 105 de los Salmos. Lo primero que dice el salmista, estas son personas que continuamente le cantaban salmos a Jehová, pero en esos salmos están llenos de verdades que pertenecen a un pacto. Todos estos cantos contienen verdades espirituales, pero verdades espirituales que estaban legalizadas en un pacto llamado el pacto antiguo, o el viejo pacto, o el primer pacto. Entonces vamos a ver estas verdades espirituales que ellos cantaban por medio de salmos y alabanza, para que por medio de estas verdades espirituales podamos apreciar la nueva verdad que hay en el nuevo pacto. Y la nueva verdad que hay en el nuevo pacto se llama Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy la verdad. Entonces Él es la verdad presente, Él es la verdad actual, Cristo Jesús, porque hay un nuevo pacto. Pero miremos primero estas verdades. ¿Qué dice el salmista cuando canta? Dice el salmista: alabad a Jehová e invocad su nombre. Es lo primero que dice el salmista. ¿Por qué? Porque todos los que recibieron el pacto con Jehová Dios antes de Jesús, conocido como el antiguo pacto, pues ellos revelaron el nombre de Jehová. Recuerda que Jehová les reveló el nombre por medio de Moisés. Dios dio a conocer que tenía un nombre y le dijo: me van a llamar Yahweh, ese es mi nombre, nombre santo. Entonces es lo primero que Dios le reveló a ellos, a la descendencia de Abraham. Por eso en este salmo está resumiendo todo lo que Dios ha hecho con la nación de Israel desde el llamamiento de Abraham. Entonces empieza desde Génesis 12 hasta por allí Génesis 50, hasta donde están esclavos. Hace un resumen para decir: mire, tienen que alabar a Jehová, porque Jehová nos llamó desde Abraham, nos llamó desde Isaac, desde Jacob, nos trajo a José, luego caímos esclavos, pero nos trajo a Moisés, nos trajo al sumo sacerdote Aarón, y nos sacó con plata y oro de Egipto, y nos sacó con señales para alabarlo, para cumplir sus leyes y sus estatutos. Entonces está dando un resumen de cómo Dios llamó a esta nación desde el origen. Entonces por eso toca a Abraham. Dice: desde que llamaste a Abraham, tu siervo, para hacer un pacto con esta nación. Entonces está diciendo que es lo primero que dice el salmista: hay que alabar a Jehová y luego invocar su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre fue lo que Él reveló en el antiguo pacto. Pero hoy nosotros estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto Jehová ha revelado algo más grande que su nombre. Él ha revelado a su Hijo.
Entonces por eso hoy Jehová le reveló al mundo que tenía un hijo, su unigénito. Antes Jehová les reveló su nombre, que era santo, pero ahora Jehová en el nuevo pacto ha revelado su santísimo Hijo, su unigénito Hijo, su único Hijo. Porque Jehová en el antiguo pacto, para poder empezar a dar esta salvación a este pueblo, esta creación, porque primero los creó y luego los salvó. Entonces, ¿con quién los creó? Dios los creó con Abraham. Pero Dios no los pudo salvar con Abraham, porque en Abraham no estaban esclavos. Dios los salvó con Moisés. Entonces, dice el autor, Dios a nosotros, hablando de Israel, nos creó en Abraham. Con Abraham, por medio de Abraham, nosotros fuimos creados. Pero en el tiempo caímos esclavos en un reino. Caímos en esclavitud, con grillos, allí en Egipto, afligidos. Y allí Dios nos salvó con otro siervo. Entonces, con el siervo Abraham, Dios creó a Israel. Pero con el siervo Moisés, Dios salvó a Israel. Entonces, por eso hay dos extremos. Uno de inicio, que es Abraham, y uno de final, que es Moisés. ¿Qué hizo Abraham de parte de Dios para esta nación? Fue el que los constituyó, fue el que por medio de él, Dios le dio inicio a la nación de Israel. Pero ¿qué hizo Dios con el siervo Moisés? Por medio del siervo Moisés, Dios salvó a aquel pueblo que había constituido con Abraham. Entonces se necesitó un creador y un salvador. Abraham, creador de la nación de Israel, y Moisés, salvador de la nación de Israel. Entonces hay uno que los constituyó y hay otro que los salvó. Hay uno que los creó y hay otro que los salvó. Y esa es una verdad que está allí en ese pacto en sombra, pero hoy esa verdad es la realidad de nuestra fe, porque Jehová nos creó en Adán. En Adán todos nosotros fuimos creados, pero en Cristo Jesús todos nosotros fuimos salvados. Por eso, aunque con Abraham empezó esta descendencia llamada Israel, con Moisés fue que esa descendencia entró en salvación, porque en el transcurso entre Abraham y Moisés, el pueblo quedó esclavo, y en el transcurso entre Adán y Jesús, la humanidad quedó esclava. Entonces, solo que la descendencia de Abraham quedó esclava ante el reino egipcio, pero la descendencia de Adán quedó esclava en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Entonces, ahora, ¿qué necesitaba el pueblo, la descendencia de Adán, de Abraham, de esta creación de Abraham para Israel? Un salvador. Entonces Dios les trajo un salvador por medio de Moisés. Eso en la sombra, para el pacto de ellos. Entonces por eso Israel y los representantes de este pacto dicen, hay que alabar a Jehová, hay que invocar su nombre, porque Él nos dio creación en Abraham, pero nos dio salvación en Moisés. Pero ¿qué tenían en común los dos? Que Abraham es un siervo de Dios y Moisés es un siervo de Dios. Pero nosotros fuimos creados en Adán todos, pero fuimos salvados en Jesús todos. Pero ¿cuál es la diferencia y por el cual el pacto de nosotros es mejor y es superior? Porque la salvación que Dios le mandó a los israelitas fue por un siervo llamado Moisés. Pero la salvación que Dios le trajo a todos los descendientes de Adán no fue por un siervo, no fue por un ángel, fue por su único Hijo, por su propio unigénito, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos una salvación real, una salvación completa, una salvación verdadera, una salvación mayor que la de este pueblo. Entonces, si ellos bendecían a Jehová por esa salvación tan pequeña, ¿cuánto más nosotros debemos bendecir, santificar a Jehová por esta salvación tan grande? Entonces, en este salmo nos muestra aquel que los creó, que fue Abraham, y aquel que los salvó, que es Moisés. Entonces, por eso el escritor empieza desde Abraham diciendo, tú llamaste a la descendencia de Abraham tu siervo. Pero esa descendencia de Abraham le ocurrió algo. ¿Qué le ocurrió?
Esa descendencia entró en Egipto y quedaron esclavos. Esa descendencia entró en Egipto y quedaron afligidos 430 años. Entonces Dios necesita salvar esa descendencia. ¿Y con quién la salvó? Por medio de otro siervo, por medio de Moisés. Entonces está un creador Abraham y un salvador Moisés. Abraham lo llamó con Sara, pero a Moisés lo llamó con Aarón. Entonces Dios llamó un par para hacer la descendencia de Israel, pero Dios llamó un par para salvarlos. En la realidad, Dios llamó a Adán y la mujer para hacer la descendencia humana, pero Dios llamó a Cristo Jesús y al Espíritu Santo para ahora darle la salvación completa a la humanidad. Entonces por eso hay dos pares, dos cabezas, pero esta es la cabeza antigua, la cabeza del viejo pacto. Ahora tenemos una nueva cabeza. Entonces ahora tenemos un nuevo Salvador. ¿Cuál Salvador? Cristo Jesús. Pero no es un siervo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios el que nos da la salvación. Es que dice el salmista: alabemos a Jehová, santifiquemos a Jehová, vamos a bendecir al Padre. Solo que él, en el antiguo pacto, pues todavía no le puede decir Padre. Él lo llama por el nombre, porque lo que reveló Jehová fue el nombre, pero un nombre separado de ellos. No era un nombre que tenía un vínculo con ellos. Entonces ahora Dios, Jehová, tiene un nombre que tiene un vínculo con nosotros: Padre. Entonces por eso nosotros no decimos alabad a Jehová, sino bendecimos al Padre, santificamos a nuestro Padre, oramos como nos enseñó nuestro Salvador. ¿Qué nos enseñó? Ora así: Padre nuestro. Entonces por eso nosotros, aunque el nombre de Jehová es santo, nosotros hoy expresamos por la oración con el vínculo que nos da el nuevo pacto: hijos. Y como hijos le decimos Padre. No le llamamos por el nombre, sino por el vínculo que tenemos con él: Padre. Y por eso bendecimos a nuestro Padre eterno en este día. ¿Y qué dice el autor? Dice: invoca su nombre. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jehová les reveló a ellos, les reveló su nombre. Pero ahora a nosotros nos reveló su Hijo. Entonces hoy nosotros en el nuevo pacto, ¿qué invocamos? El nombre de Jesús, el nombre del Señor. Invocamos al Hijo. Por eso es que en el nuevo pacto toda la invocación es del Hijo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, hoy todo lo que se haga en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos reveló a nosotros, a toda la descendencia de Adán, la cual le pasó lo mismo que la descendencia de Abraham. ¿Qué le pasó? Toda quedó esclava, toda quedó afligida en un reino. Entonces ahora Él nos dio una salvación tan grande a todos los descendientes de Adán, y los descendientes de Adán incluyen a los descendientes de Abraham, a Israel. Entonces ahora, ¿qué dice este autor? Ahora tenemos un Salvador que nos ha salvado de esa aflicción, pero para nosotros es Cristo Jesús, para ellos fue Moisés. Entonces ahora, ¿qué decimos nosotros? Invocamos el nombre del Señor Jesús, invocamos el nombre del Hijo, porque el Padre en este pacto nos ha revelado no su nombre, sino nos reveló a su unigénito, que tiene un Hijo, el cual nadie conocía, que Jehová tenía un Hijo en la eternidad, y lo dio a conocer. Entonces por eso ahora, ¿qué se invoca en el nuevo pacto? Invocamos el nombre del Señor Jesús. Por eso dice: todo el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Por qué? Porque hoy se invoca es el nombre del Hijo, del Santísimo Hijo. Entonces, ¿qué conocieron ellos? El santo nombre de Jehová. ¿Qué conocimos nosotros? El santísimo y unigénito Hijo de Jehová. Entonces, ¿a quién nos aferramos nosotros? Al Hijo que se reveló. ¿A quién se aferraban ellos? Al nombre que se reveló. Entonces, ellos confiaban en el nombre que se les fue revelado. Nosotros confiamos en el Hijo que nos fue revelado, en el Hijo que nos fue dado. Y por eso ellos continuamente invocaban el nombre de Jehová, pero nosotros invocamos el nombre del Hijo de Jehová. ¿Ves? Ahora nosotros tenemos un pacto donde lo que Dios ha revelado no es un nombre, sino una persona completa. La persona de su Hijo, que también tiene un nombre, pero es una persona. ¿Ves? Ahora no es una persona solo para invocarla, como el antiguo pacto, que era solo un nombre para invocarlo, sino que ahora Dios nos ha revelado una persona para vivirla con todos mis sentidos, no solo para invocarla, sino para verla, oírla, olerla, tocarla, compartir mi vida con esta persona.
con el Señor Jesús. Entonces nosotros invocamos no el nombre de Jehová, sino lo nuevo que Dios reveló en mi pacto. ¿Y qué es lo nuevo que Dios reveló en mi pacto? Es salvación, su Hijo. Entonces a ellos, por salvarlos, les reveló su nombre, por medio de Moisés, el que vino a salvarlos, dice el autor. Pero a nosotros, para salvarnos, nos reveló fue a su Hijo. Entonces nosotros hoy que invocamos el nombre del Hijo y nos asimos al Hijo y somos unos con el Hijo. Entonces ellos, muestra el autor que este Israel nace desde Abraham, pero es liberado, salvado por Moisés. Ahora nosotros, ¿dónde empieza nuestra historia? En Adán, pero termina en nuestro liberador y nuestro salvador Jesús. Jesús hace la gran salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque Israel solamente tuvo un solo salvador, no tuvo más salvadores. Moisés es el salvador de Israel. Y nosotros, la humanidad, tiene sino un único salvador, no hay más salvadores. El único salvador de toda la humanidad, de toda la descendencia adámica, es el Señor Jesús. Así como después de Abraham, el último es Moisés, después de Adán, el último es Jesús, el Señor Jesús. ¿A qué vino Abraham? A crear Israel. ¿A qué vino Moisés? A salvar Israel. ¿A qué vino Adán? A crearnos a todos los humanos. ¿Pero a qué vino el Señor Jesús? A salvarnos a todos los humanos descendientes de Adán. Entonces, en Adán nosotros fuimos creados, pero en Cristo nosotros fuimos salvados. Por medio de Adán nosotros tuvimos el inicio de la descendencia humana, pero por medio de Cristo Jesús nosotros hemos sido recobrados, salvados del reino donde habíamos quedado esclavizados. Entonces, Abraham descendió a Egipto. Un día Dios le dijo, vaya a Canaán. Entonces, por el error de Abraham, su descendencia cayó donde él entró. ¿Dónde entró Abraham? Por desobediencia, por temor. Dice que vino una gran hambre y él se descendió a Egipto. Pues como él descendió a Egipto, su descendencia descendió con él a Egipto. Y por eso en Egipto quedaron esclavos. Ahora Adán, por él descendió al árbol de la ciencia, el bien y el mal. Él descendió a las tinieblas. Él descendió al pecado. Y por Adán entrar de primero al pecado, nos entró a todos nosotros su descendencia. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que Israel estuvo en Egipto? Cuando el fundador, Abraham, entró en Egipto, sin Dios enviarlo a entrar en Egipto. Dios le dijo, vaya a Canaán. Y él se fue a Egipto. Es lo mismo que Adán. Dios le dijo, no vayas a descender a ese árbol. No vayas a entrar en el contenido de ese árbol. No vayas a ir a descender a ese árbol del bien y mal. Y Adán descendió. Entonces, cuando Adán descendió, nos llevó a todos cautivos a ese pecado. Nos llevó a todos cautivos a esa ciencia de ese árbol. Y allí todos quedamos cautivos. Entonces, ahora, ¿qué se necesita por Abraham descender a Egipto y dejar a su generación atrapada en Egipto? Pues necesita un Salvador que haga una obra mayor que la que hizo Abraham. Por eso Abraham, aunque creó a Israel, falló y necesitó un Salvador. Pero que en la sombra Moisés también falló. Pero ahora en la realidad, Adán fue puesto por Dios para traer la descendencia humana, pero él descendió al árbol de la ciencia y nos dejó a todos atrapados en ese reino de las tinieblas del árbol de la ciencia. ¿Qué se necesita ahora para Israel? Un Salvador que los saque de donde Abraham los introdujo. Y nosotros necesitamos un Salvador que nos saque de donde Adán nos descendió y nos introdujo, que es en el mundo, que es en Satanás, que es en su reino, en la oscuridad. Es por eso Israel tiene un solo Salvador, llamado Moisés. Pero nosotros, la humanidad, tiene un único y suficiente Salvador, llamado Cristo Jesús. Cristo Jesús me ha salvado de donde Adán me hizo descender. Asimismo como Moisés salvó a los descendientes de Abraham, Cristo Jesús vino y salvó a los descendientes de Adán. Pero los descendientes de Adán incluye los descendientes de Abraham. Solo que esto que le ocurrió a ellos era una foto en blanco y negro de lo que el Señor iba a manifestar en el nuevo pacto con su unigénito Hijo, Cristo Jesús, cuando iba a revelar lo más santísimo que tiene, porque el nombre de Jehová es santo, pero su Hijo es santísimo.
Es decir, que para Jehová su Hijo es mejor que su nombre, porque su Hijo es santísimo. Eso es como en lo natural. Cuando alguien tiene un hijo, se vuelve lo más sagrado que tiene un padre, incluso más sagrado que él mismo, porque su Hijo lo es todo. Pues lo mismo en Cristo Jesús. Cristo Jesús lo es todo para el Padre, además porque es su unigénito, es único, no tiene más. Entonces, en el nuevo pacto, nuestro Padre nos reveló su unigénito, y no solo lo reveló, porque en el antiguo pacto, ¿cuál es la diferencia del antiguo pacto al nuevo? Que cuando Dios mostró una foto en blanco y negro con los descendientes de Abraham, Él les reveló su nombre para salvarlos del error de Abraham. Él les va a revelar el nombre, diciéndole: mi nombre es Jehová, y con este nombre yo voy a ayudarles a salvarlos de la esclavitud del reino egipcio, con mi nombre. Pero cuando Dios reveló el nombre, no permitía que su nombre ni siquiera fuera pronunciado de manera incorrecta, ni cualquiera lo podía mencionar, ni siquiera se podía mencionar el nombre de Dios en vano. O sea, no se podía te lo voy a revelar, pero casi ni lo puedes mencionar. Te voy a revelar mi nombre, pero cuidadito si lo tocas mal, si lo hablas mal, porque mueres. Pero cuando Dios reveló a su Hijo, a su santísimo Hijo, lo entregó para que le hicieran todo. Eso es lo que es diferente en el pacto. Cuando Dios reveló el nombre de Jehová, nadie podía mencionar ese nombre en impureza, ni con un sentido incorrecto, porque debía tener el nombre de Jehová por Dios como santo. Pero cuando Dios reveló su santísimo Hijo en el nuevo pacto, permitió que lo tocaran los leprosos, lo tocaran los de flujo de sangre, permitió que comiera con pecadores, permitió que aún los hombres pusieran sus manos sobre él, lo escupieran, lo crucificaran. Dios, cuando reveló lo más santísimo que tenía en el nuevo pacto para salvar a los descendientes de Adán, expuso completamente a su Hijo revelado. En el antiguo pacto jamás Dios expuso su nombre, lo reveló, pero nadie podía ni siquiera hablar por vanidad el nombre de Jehová. Tanto que por temor, en el antiguo pacto no le mencionaban el nombre de Jehová, sino le decían Adonai, como un sinónimo para no llegar a tocar el tan santo nombre de Jehová. Pues cuando Dios vino a salvarnos a nosotros, todos tocamos algo mayor, el santísimo Hijo de Jehová. Y por eso, por medio de él, tú y yo recibimos la salvación. Entonces, en este salmo nos muestra más gráficamente y más perfectamente que todos necesitamos la obra del Salvador. Porque aunque Abraham los creó, Moisés los salvó. Aunque Abraham empezó la obra de creación de Israel, Moisés termina la obra de salvación de Israel. Pero ¿por qué este pueblo ha caído esclavo? Porque Abraham descendió, y como él portaba a Israel por dentro, todos descendieron con él. Por eso, por cuanto un hombre entró al pecado, todos entramos con Adán en el pecado. A todos nos llegó la muerte por lo que comió el primero. Por eso tú vas a ver que Isaac iba a hacer lo mismo que Abraham cuando hubo hambre, iba a descender a Egipto. Y le dijo Dios: no desciendas a Egipto, porque ese fue el error que cometió tu creador Abraham. Y ahora Cristo Jesús viene y Él es el Hijo. Y Cristo Jesús no hizo el mismo error de Adán, porque Cristo Jesús no comió la ciencia del bien y mal. Él rechazó lo que Satanás le ofreció. Cuando Satanás se presentó ante Abraham, ante Adán recibió lo que Satanás le ofreció. Pero cuando Satanás se presentó ante Jesús, Jesús menospreció, rechazó lo que a Satanás le ofreció. Por eso Jesús sí nos puede dar salvación. Por eso nuestro amado Señor Jesús es perfecto. Nuestro amado Señor Jesús venció la oferta de Satanás, venció lo que Satanás le ofreció. Adán cayó en la tentación de lo que le ofreció Satanás. Entonces, por eso en Abraham ellos que eran creados, pero en Moisés ellos eran salvados. En Adán nosotros fuimos creados, pero en Cristo Jesús nosotros hemos sido salvados, perdonados, bendecidos. Entonces, por eso en Moisés ellos reciben una salvación, y no solo una salvación,
sino que Dios les promete algo después de la salvación. Les dice, les voy a dar algo que yo les prometí a ustedes por medio del primero, por medio de Abraham. Porque a quien Dios le prometió primero que le iba a dar una herencia. Dios le prometió primero eso fue a Abraham antes que a Moisés. Dios le dijo a Abraham, yo le voy a prometer a ti y a tu descendencia, le voy a dar esta herencia. Entonces Moisés viene y lo salva y les recuerda, yo los voy a llevar a la herencia que Dios le habló a Abraham, su fundador. Yo lo puedo llevar esa herencia. Pero no es que Moisés fue el primero que recibió la noticia de que tenían una herencia. Ya el primero sabía que su descendencia tenía una herencia. Y lo mismo nosotros. Los descendientes de Adán no nos alcanzó a dar la herencia. Y viene Cristo Jesús y nos dice, yo les voy a llevar a la herencia que Adán conoció, pero que él no los pudo llevar. Pero yo los voy a llevar a esa herencia. ¿Cuál herencia? Al antiguo pacto era una porción de tierra para alimentarse de las riquezas de una tierra. Pero cuando viene Cristo Jesús dice, yo les voy a dar por herencia lo que Adán sabía que era para la humanidad, pero él no pudo dárselos, tampoco los pudo entrar, pero yo sí, vengo a darles la vida eterna. Entonces por eso para ellos era una tierra donde vivirían plenamente, pero a nosotros Cristo Jesús viene y nos dice, yo les voy a dar a comer lo que les va a dar vida eterna. Por eso la herencia que Cristo nos da a todos los que Él salva, a todos los descendientes de Adán, es vida eterna. Por eso el Evangelio de Jesús es un Evangelio de vida, de vida. Se trata de la vida de Dios en nosotros. Entonces por eso, por medio de este Salmo 105, nos va a servir mucho a toda la iglesia para evangelizar más completamente, porque es mucho más entendible esta foto para poder ver por qué esta salvación tan grande, por qué este Salvador tan grande, por qué se necesitó un Adán y un postrer Adán. Se necesitó un siervo llamado Abraham y un siervo llamado Moisés. Se necesitó un par, Abraham y Sara y Moisés y Aarón. Se necesitó un par, Adán y la mujer y Cristo y el Espíritu Santo. Y nosotros ahora tenemos la herencia. Porque ¿qué dice el escritor? Moisés vino y los salvó. Hizo maravillas, hizo señales a los elementos, tierra, agua, aire, fuego, a todos sus elementos hizo señales, 9 señales hizo allí en Egipto. Y los sacó con plata y oro y sanos para que disfruten su herencia. Y le dio, escuche, tierras, le dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Qué le dio? Dice que le dio algo que ellos no habían fabricado. Le dio algo que ellos no habían construido. Entonces, ¿a dónde los entró? A un periodo de gracia. Porque cuando tú recibes sin haber construido, es gracia. Cuando tú recibes sin haber hecho mérito, es gracia. Entonces, ¿qué está anunciando? Que Moisés en foto dice, yo lo voy a sacar, y luego que lo saque, lo voy a entrar a recibir algo por gracia. Entonces, Cristo Jesús viene y nos salva, nos saca de las tinieblas y nos empieza a dar por gracia. Todo lo que el Padre ha determinado darnos es por gracia. Porque cuando Él le dice, yo los voy a llevar a tierras que otros construyeron, van a comer de los frutos que otros sembraron, van a gozar de las fortalezas que otros hicieron, le está diciendo, van a vivir en un periodo de gracia, van a recibir todo por gracia. El Padre les va a entregar una herencia en gracia, llena de gracia. ¿Y para qué? Nos dice finalmente, dice para que ustedes guarden sus estatutos y se dediquen a cumplir su palabra. Para eso, entonces vamos a recibir la gracia y Él nos provee todo para que nosotros vivamos guardando su palabra, y la palabra es Cristo. Entonces, ¿qué dice el autor? En el antiguo pacto había que invocar lo que se reveló. ¿Qué se reveló? El nombre de Jehová, que era santo. Pero en el nuevo pacto, ¿qué hay que invocar? Lo que se reveló en el nuevo pacto, el santísimo y unigénito Hijo de Jehová, Jesús. Entonces nosotros invocamos al Señor Jesús. Por eso en este tiempo de fe decimos, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, te invocamos, porque tú eres la salvación nuestra y tú eres el que nos lleva a la herencia. Ahora Moisés, ¿por qué es más pequeño que Jesús? Porque Moisés falló, porque Moisés falló, después que lo salvó, falló, pero Cristo Jesús no ha fallado. Por eso Cristo Jesús sí me puede llevar a la herencia.
Moisés murió y no los pudo llevar a la herencia, pero Cristo Jesús está resucitado. No murió, pero resucitó. Y Él sí nos lleva a la herencia porque Él no tiene muerte, porque Él no tiene pecado, porque Él no falla, porque Él es perfecto. Entonces Cristo Jesús es nuestro camino a esa herencia. Moisés los tuvo que dejar en la mitad del camino. ¿Por qué? Porque Moisés era sombra. Porque Moisés, al igual que Abraham, fallaron. Abraham falló al descender a Egipto y Moisés falló al golpear la roca. Pero Cristo Jesús mejora lo que hizo Adán, porque Adán sí falló, pero Cristo Jesús no falló. Cristo Jesús viene, nos salva y nos conduce a una heredad, nos conduce a una herencia. ¿Cuál es la herencia? Dios mismo, la vida eterna que el Dios mismo da a nosotros. Entonces nosotros por eso ya nuestra bendición y nuestra herencia no es una porción de tierra, es la totalidad de Dios para nosotros, el disfrute completo, absoluto de Dios. Eso es mayor que una porción de tierra, eso es mayor que una porción de oro, eso es mayor que una porción de plata, eso es mayor que una porción de salud. Jesús viene y dice, yo le voy a dar a Dios mismo a ustedes para que lo disfruten. Y por eso Cristo lo puede hacer, porque Él es el Hijo de Dios y porque Él es el Hijo del Hombre, porque Él no muere como Moisés, Él no falla como Moisés. Esto eran sombras de lo que había a venir. Por eso es que nuestro Salvador es perfecto, es el más grande y es el único, porque todo lo demás eran sombras de lo que había de venir. Entonces por eso en este salmo nos permite ver qué hizo Abraham. Entonces Abraham dice, dice el salmista, con Abraham fuimos creados, pero con Moisés fuimos salvados. Y Moisés junto con Aarón. Pero dice el autor, mire lo que dice el autor, dice, cuando Moisés vino, trajo muerte a los primogénitos. Pero cuando vino el Señor Jesús, Él mismo, primogénito, se dio muerte a sí mismo, para que no murieran los demás primogénitos. Entonces, Moisés trajo la muerte de muchos primogénitos. Jesús no hizo morir a los primogénitos de nadie. Él mismo, unigénito y primogénito, se entregó a la muerte para salvarnos a todos. Por eso es que el pacto de Jesús es de vida, el de Moisés es de muerte, porque Moisés trajo la muerte de los primogénitos. Cristo Jesús, Él salvó a los primogénitos ofreciéndose como el primogénito y unigénito, Hijo de Dios. Entonces Jesús no trajo la muerte de otros, la muerte de sí mismo. Por eso el pacto de Moisés dice que Él mató las primicias de todos, pero Cristo Jesús ofreció su muerte, su propia primicia. Él mismo como primicia se entregó a la muerte y se ofreció a la muerte, por amor al Padre y por amor a la humanidad y por salvarnos. Entonces Cristo Jesús tiene una mejor obra que la de Moisés. Por eso el salmista dice, vamos a alabar todas las maravillas de Dios, y empieza a mostrar cuál fue la primera maravilla, que Dios nos creó con Abraham. Pero tuvimos una mala noticia, caímos presos cuando vendieron a José. Pero tenemos otra maravilla, Dios con Moisés nos salvó, y mire las maravillas que hizo para salvarnos. Pero nosotros tenemos que contar hoy no las maravillas que hizo Moisés, las maravillas que hizo Cristo para salvarnos. ¿Y qué maravillas hizo cuando vino? Él mismo se entregó como primogénito, el cordero, para no que mueran los demás primogénitos. Él mismo es la primicia que se sembró. Él cuando vino hizo señales más grandes que las que Moisés, porque las que hizo Moisés fue traer plagas, traer piojos, traer ranas, traer muerte, traer granizo, fuego. Pero cuando vino Cristo Jesús trajo vista a los ciegos, trajo oído a los sordos, trajo voz a los mudos, trajo vida a la mano seca, trajo vida al muerto, al que resucitó, detuvo el flujo de sangre. Jesús trajo vida, no trajo plagas, no trajo castigo. Moisés trajo juicios, Jesús trajo amor. Moisés solo decía, si no dejan ir a este pueblo, los mato a todos, traigo plagas, traigo más juicios. Jesús nunca trajo juicio, le dio a todos vida. Por eso Cristo Jesús es mayor que Moisés. Y la real salvación no es la de la casa de Abraham, sino la descendencia de Adán completa. ¿Y quién nos salvó? Jesús. ¿Quién nos llevó al cautiverio? Adán. Pero Cristo Jesús, el nacido de Dios, nos sacó a todos a la salvación. Y ahora no solamente eso, nos lleva una herencia, que es la misma porción de Dios para los hombres. Entonces cuando vino Jesús, este es hermoso,
Cuando vino el Señor Jesús, Él hizo algo mejor que lo que hizo Moisés. Porque cuando vino Moisés para salvar a los descendientes de Abraham, Moisés convirtió el agua en sangre y trajo muerte a todo lo que había allí, a los peces. Pero cuando vino el Señor Jesús a salvarnos, a la casa de Adán, a los descendientes de Adán, el Señor Jesús no convirtió el agua en sangre, la convirtió en vino, para que todos se embriaguen de Él. Porque el Señor Jesús no viene para que nadie muera. Él murió para que tú no mueras. Él murió para que el mundo no muera. Él murió para que nadie tenga que morir, sino todos disfruten a Dios embriagadamente. Por eso cuando vino el Señor Jesús, no convirtió las aguas en muerte. Sí se volvieron rojas, pero no de muerte. Las convirtió en vino, para que ahora toda la humanidad pueda embriagarse con ese vino y nadie muera, porque la muerte de uno era para que los miles de miles no murieran. La muerte de un primogénito era para que los millares de primogénitos no mueran. La muerte de la primicia de Cristo fue para que ninguna otra primicia tenga que morir. Y Él convirtió el agua en vino, no para que ahora las personas mueran, sino para que todos se embriaguen de Él. Por eso dice, embriáguense del Espíritu Santo continuamente, porque el Señor, nuestro Salvador, no convirtió las aguas en muerte, no convirtió las aguas en sangre, las convirtió en vino. Y por eso el Evangelio de Cristo Jesús es embriagador, es embriagante. Si no, es que la persona conoce una religión, porque la religión no embriaga. La religión es agua convertida en sangre, pero el Evangelio es agua convertida en vino. El Evangelio es fiesta, la religión es luto. El Evangelio es boda, la religión es cautiverio, es luto continuamente, viudez. Por eso nosotros no hemos recibido una religión, hemos recibido un Evangelio lleno de gracia, lleno de vida, lleno de luz, porque lleno de Cristo nuestro Salvador. Entonces por eso en este Salmo Cristo Jesús dice o nos invita al Espíritu Santo a quedarnos con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es más grande que Moisés, porque Cristo Jesús es nuestro Salvador perfecto, completo. Entonces Moisés los quiso llevar a darle su heredad, pero tampoco pudo. Es por eso Cristo es mayor que Moisés, porque Cristo sí puede y pudo, porque Cristo venció la muerte. Cristo está resucitado. Cristo no falló, ni encarnado, ni después de resucitado. Cristo, todas las presentaciones que tuvo, fue perfecto. Como verbo perfecto, como encarnado perfecto y como resucitado perfecto, como glorificado perfecto, porque Él es el Hijo de Dios perfecto, porque Él dijo, mi Padre es perfecto. Entonces, si el Padre tiene un Hijo, ¿cómo sale el Hijo? Perfecto. Pues Cristo es el Hijo perfecto de Dios para la humanidad. Tú y yo tenemos un Señor, un Cristo, un Salvador, un hermano mayor, un sumo sacerdote, un sumo capitán, un apóstol. Tenemos un novio eterno que es perfecto. Y por eso debemos confiar en la perfección del Hijo. Y debemos dejarnos guiar hacia la heredad donde Él nos lleva, porque Él siempre te conduce a donde hay vida, a donde hay vida. Entonces por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino de la vida. ¿A dónde lo voy a llevar? A la vida. ¿Y cuál vida nos ofrece? La vida más sublime que hay, la vida de nuestro Padre Celestial. Pues, amada iglesia, bendecimos a nuestro Padre porque por medio de la palabra escrita Él nos alimenta, por medio de la palabra escrita Él nos ilumina, por medio de la palabra escrita Él nos hace entender las nuevas verdades espirituales del nuevo pacto, porque estas verdades fueron sombra, sí fueron verdades, pero ya no son vigentes. Ya hay una nueva verdad, la verdad presente, según el apóstol Pedro. Por eso dice, obedezcamos la verdad presente. ¿Por qué la verdad presente? Porque si hay una verdad presente, significa que hay una verdad pasada. Y nadie se puede comer un producto pasado, porque lo intoxica. Por eso usted que tiene que consumirse un producto vigente, presente. Lo mismo, las verdades del nuevo pacto son las únicas que están vigentes, que están presentes y que por lo tanto se pueden ingerir, se pueden creer y se pueden obedecer porque no te hacen daño, te dan vida. Pero si alguien se va a comerse, a creer, a practicar las verdades pasadas,
pues se va a intoxicar, se va a confundir, va a entrar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque está ingiriendo verdades pasadas. ¿Qué necesito? Ingerir la verdad presente. Y para eso el Espíritu Santo es el que regula todas esas verdades para que nosotros comamos las presentes y no las pasadas. ¿Y cuál es la verdad presente? Que los descendientes de Adán quedaron cautivos por el mismo Adán y necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Al igual que el que creó la casa de Israel es Abraham, y por su error todos cayeron cautivos, pues necesitaron un Salvador llamado Moisés, pero que Moisés no logró llevarlos completamente a su heredad. Necesitó un ayudador, que fue Josué. Y nosotros hoy tenemos al Josué, que es el Espíritu Santo. Él nos está guiando a recibir esa heredad. No porque nuestro Salvador esté muerto, está atendiendo unos asuntos con nuestro Padre, pero el Espíritu Santo nos guía hacia la herencia prometida, que es lleno de vida eterna. Por eso, ¿cuál es la evidencia que tú estás en la heredad? No es que tengas todas las cosas materiales ya, no, esa no es la evidencia. La evidencia que tú estás en la heredad de Cristo es una: que tus ojos están llenos de vida, tus oídos están llenos de vida, tu olfato está lleno de vida, tus palabras están llenas de vida, tus manos están llenas de vida, todo tu ser se ha llenado de vida. Y esa es la evidencia mayor que una persona está disfrutando su heredad, lo viviente que es, lo lleno de la vida divina con la que opera. Y no es la vida que te dejó Adán, sino de la vida divina. Que mis ojos ven por la vida divina, que mis oídos oyen como oye con la vida divina, mis manos hacen con la vida divina. Si esa es la evidencia, estamos llenos de la heredad de Jesús. Si no, estamos como el pueblo de Israel, todavía buscando el camino de cómo vivir la herencia. Y la herencia para nosotros se llama vida divina. O sea que entre más vida divina tú expreses, eres mucho más rico, porque esa es tu heredad. Porque nuestra heredad no es un pedazo de oro ni un pedazo de plata, con la cual ellos, incluso aunque lo tuvieron, hicieron becerros de oro. ¿Por qué? Porque no tenían la herencia en la vida, estaban muertos en la vida de Adán. Por eso nosotros, lo que somos ricos es en vida divina, y la iglesia debe ser la exportadora de la vida divina, la cual nadie más tiene. Nadie puede exportar vida divina porque no la tiene, porque la iglesia es la mayor organismo o empresa, si fuera empresa, que está por todos, se exportó por todos los rincones de la tierra, porque ya tiene el mejor producto que nadie puede exportar, mejor que una computadora, mejor que un carro de Tesla, mejor que cualquier instrumento telefónico. La iglesia exporta vida eterna, vida divina. Por eso está y se debe meter al último rincón de la tierra, porque su producto no lo tiene nadie, porque lo que la iglesia exporta no lo tiene ningún otro organismo ni ninguna otra institución, y nadie más lo puede ofrecer sino la iglesia de Cristo. ¿Qué ofrece la iglesia de Cristo? Vida, no muerte, no leyes, gracia y vida. Amada iglesia, paz, sean muy bendecidos. Nos vemos mañana en el maná de la mañana. Bendecimos a nuestro Padre maravilloso, porque Cristo nos ha dado todo. Paz a todos, muy bendecidos. Paz.